Muy buenos días, mi nombre es Salvador Adames, soy del grupo 4 de la asignatura de Derecho Internacional Público 1. Nuestro tema es los derechos humanos y la persecución de los Mara en El Salvador. Como podemos ver, los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida. Es como una condición plena, digna, que se define como intrínseco, ¿verdad? Que toda persona al nacer tiene un derecho que nadie se lo puede quitar, esos derechos de la dignidad, y la Constitución y las leyes deben ser reconocidos y garantizar dicho derecho, que son los derechos humanos: derecho a la vida, derecho a la dignidad, no importa su género, color o sexo. Sus principales características de lo que es los derechos humanos son universales por ser derechos inalienables de todos los seres humanos, porque son aplicables a todas las personas, sin distinción de raza, color o sexo. No importa que sea inválido, si usted nació siendo humano, entonces usted cumple con la característica para adquirir todo este derecho y nadie puede ser quitado o nadie puede renunciar a ello. Como bien, vamos a hablar sobre lo que son los derechos humanos en El Salvador, luego de tomar la presidencia Nayib Bukele. Como podemos ver, con la llegada del presidente o el mandatario Nayib Bukele en febrero por vía democrática a la presidencia de El Salvador, eh, a la, había una gran ola de violencia por una pandilla llamada Las Maras, Salvatrucha, la cual el presidente, con la llegada del COVID, ha tomado algunas medidas para repeler esa agresión, esos secuestros y todo ese mal que había en El Salvador. Bien, se dice que en marzo del 2022, con la medida de estado de excepción que tomó el gobierno o el estado en contra de la pandilla, lo cual llamó la atención a los derechos humanos y a los medios de comunicaciones por algunas denuncias que se estaban haciendo, que había un trato cruel en contra de estos miembros de la pandilla y aquellas personas que se consideraban cercanas a ella, ya que se establecía como que habían personas que la retaban sin ningún motivo, simplemente por llevar un tatuaje parecido a la pandilla o simplemente por tener algún mensaje con algún pandillero o alguna amistad o parecido. Entonces eso llamó la atención a lo que son los derechos humanos, lo que llegaron a pronunciarse en contra de que estos derechos humanos son unos derechos que son intrínsecos, entonces no se pueden violar. Entonces, al violar, el Estado está violando esos derechos, pues los derechos humanos se pronunciaron en contra de dicho mal que se estaba cometiendo. Lo que llevó a cabo entonces que los derechos humanos se pronunciaran el desacuerdo de todo método utilizado por el Estado hacia los derechos de las personas, de los presos, y al mismo tiempo entonces Bukele se pronunció que esa medida iban a seguir tomándose, no importa de que se violaran esos derechos. Entonces lo que se puede ver es que el presidente o el Estado de El Salvador ha estado violando todos los derechos de las personas, las cuales no es posible violarse, ya que la Constitución protege todo eso. Entonces, lo que podemos ver es que el Estado está utilizando su poder para poder violentar aquellos procesos. También podemos ver algunas denuncias que se han hecho a los medios de comunicaciones independientes de que se le impide a la prensa hacer su trabajo y a las informaciones públicas, como también a los que son los derechos humanos. Se ha denunciado por vía de algunas prensas que hasta han amenazado a la prensa y también a los que son parte de los derechos humanos, y no le permite tampoco realizar su trabajo. Por otra parte, podemos ver que han violentado dichos derechos a que en la cárcel han matado a algunos miembros de la banda, la cual es una violación, y también los maltratos que reciben a diario.
También pudimos ver a través de la noticia donde el presidente declaró una comida al día porque ellos intentaban seguir haciendo aquellos hechos ilícitos que cometían desde la cárcel. Se tomaron medidas drásticas, a las cuales los derechos humanos están en desacuerdo. Por otra parte, en noviembre se informó que El Salvador utiliza la tecnología de espionaje Pegasus de la empresa NOS Group para someter a vigilancia tanto a los miembros de comunicación como también a lo que son los derechos humanos. Varios altos mandos gubernamentales estigmatizaron y menospreciaron públicamente a las personas que defienden los derechos humanos, algo que no debería ser así, porque se supone que los derechos humanos están para defender el derecho de las personas, no importa de qué partido sea o de su género. Entonces, dicha acusación de forma parte de la oposición política, fue que se le acusó, lo que llevó a cabo que los espacios de diálogo regular y efectivo entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de los derechos humanos en El Salvador, cuyo fin era contribuir a diseñar las políticas que son públicas, estaban cerradas. O sea, estos diálogos se terminaron ya que el Estado no quiere seguir los procedimientos que estaban previstos. Entonces, como podemos ver, las organizaciones de los derechos humanos advirtieron que esta situación podía perpetuar el contexto de hostilidad al que se enfrentaban quienes defendían los derechos humanos. Se ha dicho hasta que esta persona que defiende los derechos humanos corren un riesgo de que pierdan su vida por parte de lo que es el Estado. También en septiembre se dictó medidas cautelares a favor de la defensora de los derechos humanos, Berta de León, y también se señaló que se había generado una situación de animadversión y hostilidad que podría dar lugar a una situación de riesgo para su vida e integridad física. También podemos ver también en que en noviembre el Ministerio de la Gobernación y Desarrollo Territorial presentó a otra asamblea una legislativa, el proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Dice que de haberse aprobado esa ley afectaría la financiación de las actividades de la libertad de la Asociación de los Derechos Defensores de los Derechos Humanos en el país. Como podemos ver, en este momento los derechos humanos están sufriendo graves amenazas en contra del Estado de El Salvador. Hasta aquí mi parte, pasen buenas.